Muchos creyentes se han preguntado a lo largo de la historia, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye de una vez a su enemigo? ¿Por qué permite que Satanás siga causando dolor, engaño y destrucción en el mundo? La respuesta no es sencilla, pero revela verdades profundas sobre el carácter de Dios. Y hoy nos adentramos en esta pregunta central: ¿por qué Dios no mata a Satanás? Detrás de ella existe una historia cósmica, un conflicto espiritual iniciado antes de la humanidad y que aún continúa en nuestras vidas. La Escritura nos revela que Satanás no siempre fue el enemigo de Dios. En el libro del profeta Ezequiel se nos muestra que él fue creado perfecto, lleno de hermosura y de sabiduría. Era Lucifer, el portador de luz, un querubín protector que caminaba entre las piedras de fuego en la misma presencia del Señor. Su posición era gloriosa y en el cielo ocupaba un lugar de honra, pero su corazón se llenó de orgullo. Isaías 14 nos narra sus pensamientos: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ese deseo de ocupar el lugar que solo pertenece a Dios fue el inicio de la primera rebelión. Lucifer convenció a una tercera parte de los ángeles de unirse a su causa. En Apocalipsis capítulo 12 se describe la gran batalla. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste, junto con sus seguidores, fue arrojado del cielo a la tierra. Satanás fue derrotado, pero no destruido. Fue expulsado, pero no aniquilado. Y aquí surge la pregunta central: ¿por qué Dios, en su justicia, no acabó inmediatamente con él? El primer aspecto que debemos entender es que los ángeles y los seres espirituales no son como los hombres de carne y hueso. Ellos no mueren, pues no tienen un cuerpo físico sujeto a la corrupción. Son espíritus y por lo tanto su existencia no se extingue como la nuestra. La Biblia enseña que su destino no es la desaparición, sino el juicio. Dios, en su perfecta justicia, no condena sin un proceso justo. El apóstol Pedro y Judas en sus cartas nos recuerdan que los ángeles caídos están reservados para el juicio. El día del juicio final será el momento en que Satanás reciba su sentencia definitiva. Por eso el libro de Apocalipsis habla de un lago de fuego preparado para él y sus ángeles, como la culminación de su rebelión. Pero hay algo aún más profundo. Dios no solo es justo, sino también amor, y el amor verdadero siempre respeta la libertad. Cuando Dios creó a los ángeles y al hombre, les otorgó libre albedrío. No los diseñó como marionetas programadas para obedecer, sino como seres capaces de elegir, amar o rechazar. La obediencia forzada no es amor. Si Dios hubiese destruido inmediatamente a Lucifer tras su rebelión, el resto del universo podría haber obedecido a Dios por temor, no por convicción. Hubieran pensado: si nos rebelamos, seremos destruidos. Pero el propósito eterno de Dios es que lo sirvan por amor, y para eso era necesario que la rebelión siguiera su curso hasta que quedara en evidencia el fruto del pecado. Dejar a Satanás vivo fue, en realidad, una declaración de soberanía divina. Fue como si Dios dijera: no necesito destruirte para probar que mi camino es el verdadero. Permitiré que tu mentira se despliegue, y entonces todo el universo verá la diferencia entre mi luz y tus tinieblas. Y es aquí donde la historia del hombre entra en escena. Desde el Edén, Satanás ha intentado arruinar el plan de Dios. Tentó a Adán y Eva, y por medio de su engaño entró el pecado en el mundo. Sin embargo, incluso en ese fracaso humano,
Dios mostró que su plan de redención era más grande que cualquier ataque del enemigo. Desde el inicio, prometió la llegada de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Satanás intentó frustrar ese plan. Trató de corromper generaciones enteras, levantó imperios paganos que oprimieron al pueblo de Dios y hasta inspiró persecuciones contra los profetas. Pero todo ello terminó revelando la fidelidad y la gloria de Dios. Incluso la tentación de Jesús en el desierto fue una prueba pública de que el Hijo de Dios era el único digno de redimirnos. Satanás ofreció reinos y poder, pero Jesús eligió la obediencia al Padre. El colmo de la rebelión del enemigo fue la cruz. Satanás creyó que había vencido cuando Judas entregó a Jesús y los líderes religiosos lo condenaron. Sin embargo, fue justamente allí donde se consumó la derrota definitiva del adversario. Colosenses 2:15 nos dice que Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía la mayor victoria del diablo se transformó en la más grande victoria de Dios. Esto nos muestra una verdad profunda. Dios puede usar incluso a su enemigo para cumplir sus planes. Satanás actúa con odio y engaño, pero sin saberlo termina siendo un instrumento para manifestar la gloria de Dios. Lo vemos en la vida de Job. El enemigo lo atacó, pero al final Job salió más fortalecido en su fe. Lo vemos en Pablo, quien decía que el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, lo mantenía dependiente de la gracia de Cristo. ¿Por qué entonces Dios no mata a Satanás todavía? Porque su paciencia tiene un propósito. Él permite que el mal exista por un tiempo, para que toda la creación contemple la diferencia entre la justicia de Dios y las tinieblas del adversario. Al final, el universo entero reconocerá que los caminos de Dios son verdaderos y justos. El Apocalipsis describe el desenlace. Satanás será atado y finalmente lanzado al lago de fuego. Su destino ya está sellado. Y aunque su tiempo es corto y su furia grande, el pueblo de Dios descansa en la victoria de Cristo. Mientras tanto, cada tentación forma parte de este conflicto espiritual, pero no estamos solos, pues Efesios 6 nos recuerda que nuestra batalla es contra potestades invisibles y que contamos con la armadura de Dios para resistir. Hoy, cuando nos preguntamos por qué Dios no ha eliminado aún al diablo, debemos recordar que esa demora forma parte de un plan mayor. Revelar su justicia y su amor hasta que el juicio final muestre la verdad de su reino. Porque en Cristo la sentencia ya está escrita y pronto veremos cumplida la promesa. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si este estudio sobre por qué Dios no mata a Satanás te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.